¿Cómo es la misa? Charla de Catalina Rivas, estigmatizada de Cochabamba, Bolivia. Si quieres saber lo que pasa en la misa, escucha esto y verás la misa con otros ojos. Pasaron 4 o 5 meses desde que el Señor me había estado hablando. Teníamos un acontecimiento dentro de nuestro grupo. Había una misa solemne, y habíamos decidido la noche anterior a la misa ir a confesarnos todos en el grupo. Pero quedaron 2 o 3 personas sin confesarse, y lo dejaron para ir al día siguiente. Terminamos la confesión, y cada uno de nosotros se fue a su casa. Y el día siguiente, ya saben, a la carrera. La misa era muy temprano y salimos a tropezones. Llegué a la misa, y cuando entré estaba saliendo ya el sacerdote. Entonces, me habla la Santísima Virgen y me dice: hoy es un día de aprendizaje. Hoy es un día de enseñanzas. Y quiero que prestes mucha atención, porque lo que hoy veas, de lo que hoy seas partícipe, quiero que lo vayas a participar a toda la humanidad. Me quedé sobrecogida, esperando. En ese momento el sacerdote empezó la oración penitencial. Entonces me dijo la Santísima Virgen: por favor, desde el fondo de tu corazón, pide perdón al Señor por todos tus pecados, para ser merecedora de participar en este momento de la Santa Eucaristía. Yo seguramente por un segundo, por una fracción de segundo, pensé: pero es que estoy en gracia de Dios. Yo me confesé, o sea, yo no estoy en pecado. Y miren que yo estaba en el camino de conversión, para mí. Ya estaba confesada y eso ya era suficiente. Entonces me dice la Santísima Virgen: ¿y tú crees que desde anoche no has ofendido al Señor? Pues yo te voy a hacer recordar algunas cosas. Cuando salías de tu casa para venir aquí, la muchacha que te ayudaba se acercó para pedirte algo, y le hablaste de muy mala forma. Claro, yo salía muy apresurada. Ella me preguntó algo, qué sé yo, no sé cómo le contesté. Pues eso ha sido una falta de caridad de tu parte. Al venir te has cruzado con un camión. ¿Un camión? Sí, se cruzó un camión delante de mí. Ay, mucho me impacienté. Casi chocas, o te chocan a ti. Pero has dicho todo lo que se te ha ocurrido. Has faltado a la caridad y a la paciencia con ese pobre hombre del camión. En el último momento llegas cuando ya el sacerdote está saliendo. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que llegar a la Santa Misa en el último momento? Y ustedes, que deberían estar antes, para poder hacer una oración y pedir al Señor que envíe su Santo Espíritu, que mande sus ángeles, que les otorgue un espíritu de paz, que deje el espíritu del mundo fuera, que les permita dejar el espíritu del mundo fuera, para ser capaces de participar dignamente de aquel momento tan sagrado. Pero llegan al último momento, a tropezones, cuando ya está el sacerdote, como si fuera cualquier cosa, sin ninguna preparación. ¿Por qué? No, ¿para qué les digo? Ya con aquello tenía suficiente para pedirle perdón de rodillas. No.
pues quiero compartirles las pequeñas oraciones que la Virgen fue enseñándome en aquella Eucaristía, para cada momento. Dijo, por ejemplo, tienes que hacer este tipo de oración. Jesús, libérame del espíritu de este mundo, para llenarme de tu espíritu. Que tus santos ángeles me acompañen. Mi corazón te pertenece. Señor, envíame tu paz, para conseguir el mejor provecho de esta Eucaristía, y que mi vida dé sus mejores frutos. Espíritu Santo, arde en mí, mora en mí, actúa en mí. Guíame, oh Dios, y transfórmame con los dones de tu Espíritu. Y siguió la misa, y llegó el momento de la liturgia de la palabra. Y ante las lecturas, esta fue la oración que me enseñó la Santísima Virgen. Jesús, hoy quiero escuchar tu palabra y producir fruto abundante. Que tu Santo Espíritu limpie el terreno de mi corazón, para que tu palabra crezca y se desarrolle. Purifica mi espíritu, para que esté dispuesto a escuchar tu palabra. Me dijo la Virgen, atiende perfectamente. Quiero que estés atenta a las lecturas y a toda la homilía del sacerdote. Acuérdate que la Biblia dice que la palabra de Dios no vuelve sin haber dado fruto. Si tú estás atenta, va a quedar algo en ti de toda la lectura que escuches, de toda la homilía. El Evangelio tiene que dar frutos en ti. Si no es hoy, será mañana. Tienes que tratar todo el día de paladear esa palabra, palabra del Señor. Quizás sean 2 frases, o el Evangelio entero, pero tienes que comer y paladearlo el resto del día y al rato. Recuerda que se ha hecho carne en ti, porque esa es la forma de transformar la vida, haciendo que la palabra lo transforme a uno. Dile al Señor de esta forma: Padre, abre en mí tu palabra. Jesús, aquí estoy para escuchar lo que tú quieras decir en este momento a mi corazón. Les digo de verdad que no hay otra cosa para mí. Tantas veces que yo estaba en la misa, a la carrera. En mi vida del mundo, cuántas veces yo esperaba, lo confieso, que el sacerdote terminara la homilía para apenas entrar a la misa, porque esa era mi vida del mundo. Tenía el compromiso de enseñarle a mis hijos que debían ir a misa, que debían escucharla porque era la misa en un día santo. Pero no la entendía. Me cansaba o me aburría. Es que tenía el corazón tan duro que no entendía ni lo que era la Santa Misa. Un momento después, vino el ofertorio. Entonces la Virgen me dijo: atenta. Y empezó a decir esta oración: Señor, te ofrezco todo lo que soy, lo poco que soy, lo poco que puedo darte, lo poco que puedo hacer. Todo lo que tengo lo pongo en tus manos. Edifica tú, Señor, con lo poco que soy. Padre mío, por los méritos de tu Hijo, transfórmame. Señor, te pido por los míos, por mi familia, por mis bienhechores, por cada miembro del apostolado. Enséñame a poner mi corazón en el suelo, para que todos pisen. Eso es lo que pide el Señor, que nosotros pongamos nuestro corazón todos los días en el suelo, para que nuestros hermanos
pisen por encima de nuestro corazón, para que ellos no sientan la dureza que podemos sentir nosotros, sino que los aliviemos con el dolor de aquel pisotón. ¿Qué sucedió en ese momento? Empezaron a salir de cada una de las personas que estaba allí otra persona. O sea, del lado de una persona se paraba otra persona, y de pronto se llenó aquello de unas personas jóvenes, vestidas con albas blancas, y se fueron saliendo por el medio del templo, y fueron caminando por el pasillo hasta el altar. Entonces me dijo la Virgen: esos son los ángeles de la guarda de cada una de las personas que están aquí. Mira qué momento importante es el ofertorio. Es el momento en que los ángeles de la guarda de cada uno llevan sus ofrendas y sus peticiones ante el altar del Señor. Las ofrendas y peticiones que cada uno de ellos han pedido. Ustedes no pueden imaginar la maravilla de seres que eran aquellos. En aquel momento estaba completamente desconcertada, porque eran unas caras tan bellas, eran unos rostros tan hermosos, radiantes. Se puede decir que eran unas caras bellísimas. La complexión de sus cuerpos, sus manos. Su estatura era como de hombre. Sus pies, desnudos, no pisaban el suelo, sino que iban resbalando, más bien deslizándose sobre el suelo. Aquella era una procesión bellísima. Vi que algunos tenían en las manos como una fuente que brillaba mucho, mucho. Me dijo la Santísima Virgen: esos son los ángeles de la guarda de las personas que están ofreciendo en ese momento, que tienen algo que ofrecer, que están conscientes de lo que es la Santa Misa, que están ofreciéndose a sí mismas, que es el ofrecimiento que más le gusta al Señor. Cuando se ofrecen ustedes mismos como holocausto, para que el Señor, al bajar, los transforme. Ofrézcanse ustedes. Ofrézcanle sus penas, sus dolores, sus amarguras, sus ilusiones, sus tristezas, sus alegrías. Ofrezcan todo al Señor en este momento. Pero lo más importante es que se ofrezcan ustedes. Pídanle. Sean generosos en pedir. No pidan solo por ustedes. Hay tantas cosas por qué pedir, tantos seres por quienes pedir. Pidan por la paz del mundo, pidan por sus vecinos, pidan por quienes se encomiendan a sus oraciones. Pidan, pidan, pidan mucho. Es el momento de hacer la petición al Señor. Háganlo con generosidad. Pidan no solo por ustedes, sino para los demás. Detrás de ellos venían otros ángeles, pero estos no tenían nada en las manos, sino que las tenían hacia abajo. Entonces me dijo la Santísima Virgen: estos son los ángeles de la guarda de las personas que están aquí, pero que nunca ofrecen nada, que no tienen ofrecimientos que llevar ante el altar del Señor. Más atrás de aquellos venían otros ángeles, pero estos venían cabizbajos y tristes, con la mirada siempre hacia el suelo. Entonces me dijo la Virgen: ellos son los ángeles de la guarda de las personas que estando aquí, no están. De las personas que han venido forzadas a la Santa Eucaristía, que han venido por compromiso a la Santa Misa,
pero sin ningún deseo de participar en ella. Y sus ángeles están tan avergonzados porque no tienen que llevar ante el altar del Señor. Por favor, no entristezcan a su ángel de la guarda. Entonces siguió la misa. Llegó el momento más importante, el de la consagración. En aquel momento, todo lo que había detrás del sacerdote desapareció. En el momento en que la asamblea decía, Santo, Santo, Santo es el Señor, todo lo que estaba detrás del sacerdote desaparecía. No había nada más. Se transformó en un lugar inmenso que no tenía fin. Y de pronto, del lado izquierdo del sacerdote, hacia atrás, comenzó a llegar una gran multitud de ángeles pequeños, ángeles grandes. Algunos tenían alas, otros sin alas. Había querubines. Todo lo que ustedes se podrán imaginar. Ángeles grandes, pequeños. Y todos, en aquel momento, al decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, unían sus manos y se ponían de rodillas para repetir, Santo, Santo, Santo es el Señor. Entonces, del lado derecho del sacerdote, también hacia atrás, una multitud de seres, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Con túnicas de color pastel, de pastel muy suave, verde, rosa, celeste, crema, con el mismo rostro, o sea, con la misma expresión de beatitud, la misma expresión de alegría y de gozo, con rostros radiantes y muy hermosos, iguales. No había gente vieja ni gente joven, porque no se podían distinguir edades, porque todos tenían el rostro bien radiante. Comenzaron a bajar. Y entonces me dice la Virgen, ellos son todos los bienaventurados del cielo. Y entre esa multitud están muchos de tus familiares. En ese momento, delante del altar, vi que comenzaron a salir unas sombras de color gris. Entonces me dijo la Virgen, esas sombras que ves son las benditas almas del purgatorio, que están a la espera de las oraciones de ustedes para poder refrescarse. No dejen de rezar por ellas, pues ellas no pueden rezar por sí mismas. Sí pueden pedir por ustedes, pero son ustedes quienes tienen que pedir por ellas para ayudarlas a salir de allí. Y aquí viene lo más hermoso. Del lado derecho del sacerdote, a un lado del altar, delante de todos los santos bienaventurados, de rodillas, levantada un poco del suelo, sobre algo que siempre se piensa que es una nube, estaba la Virgen Santísima, de rodillas, con las manos juntas, tan atenta, tan respetuosa, escuchando las palabras del sacerdote, todo el tiempo durante la misa. Entonces me dijo ella, aquí estoy todo el tiempo. La gente hace peregrinaciones y busca mis apariciones, y eso está bien. Pero en ninguna aparición, en ninguna parte estoy más presente que en la Santa Eucaristía, al pie del altar de mi Hijo. Allí siempre me van a encontrar. Al pie del sagrario permanezco yo con sus ángeles. Siempre estoy con Él.
Yo les digo que ver ese rostro hermoso de la madre en aquel momento del Santo Santo, igual que el de todos aquellos seres con las manos juntas, en espera de aquel milagro, se repite cada instante en la Santa Misa. En ese momento el sacerdote dijo las palabras de la consagración. Aquel era un sacerdote bajito. De pronto, mirándolo yo, porque ya iba a agachar la cabeza, la Santísima Virgen me detiene y me dice: levanta la vista. Yo levanté la vista, y en ese momento el sacerdote empezó a crecer. Empezó a envolverse y llenarse de luz. Y cuando iba levantando la hostia, empecé a ver en las manos de aquel sacerdote las llagas de las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y era que Jesús, en ese momento, envuelve al sacerdote con su mismo cuerpo y le agarra las manos al sacerdote para llevar la Eucaristía. Pero al mismo tiempo, estaba la cara de Jesús en la Eucaristía, y eran minutos que no podía distinguir los rostros, ni del sacerdote, ni el rostro de Jesús. En la Eucaristía simplemente veía luz, y luz, y luz. Entonces dije: ¿cómo puede ser posible, Señor, que estés allá, y al mismo tiempo estés también en el sacerdote? En fracciones de segundo, imagínense. Ya había entendido lo que pasaba en la Santa Misa. Entonces vino la elevación del cáliz, y en ese momento hubo relámpagos, como truenos en todo el cielo. En el lugar no había techo, no había nada. Todo estaba oscuro, pero centelleaban los relámpagos. Y entonces, de repente, unas manos sujetaban la cruz de Jesús. Yo podía ver a Jesús crucificado desde más o menos la altura del pecho, los brazos, el rostro, todo golpeado, y el corazón, de donde iba manando montones de sangre de agua. Pero dividida la sangre del agua. Cuando chorreaba la sangre y salían borbotones encima del cáliz, yo creía que iba a rebosar, porque era mucho. Sin embargo, no caía una gota sobre el altar. Entonces me dijo la Virgen: este es el milagro de los milagros. Te lo he repetido. Para el Señor no hay tiempo ni distancia. ¿Y saben qué sucede? Que en el momento de la consagración, nosotros, toda la asamblea aquí reunida, se traslada al pie del Gólgota, al momento de la crucifixión del Señor. Y los hombres no pueden verlo, pero así es. Todos estamos allá, en el momento en que a Él lo están crucificando, porque se repite aquello una y otra vez. Y todavía hay gente y habemos personas que podemos estar en ese momento distraídas y hablando. En ese momento hay, y con mucho dolor lo digo, hay señores, muchos varones que cruzan los brazos y que se quedan de pie, como sirviéndole un homenaje de pie al Señor, de igual a igual. En ese momento me dijo la Virgen: dile al hombre que nunca un hombre es más hombre, sino cuando dobla las rodillas ante Dios. Desde aquel día muchos me tomarán por loca, pero donde yo esté, le digo: Señor, arrodíllese. Está viendo al Señor. Señor, por favor, arrodíllese, que no nos dé miedo. Por favor, tienen que ayudar a educar a nuestros hermanos, porque muchos no saben lo que está sucediendo, como yo tampoco sabía lo que era la misa. Luego
llegó el momento de la paz. Cuando íbamos a rezar el Padre Nuestro, habla el Señor por primera vez durante la misa, y dijo: un momento, quiero enseñarte algo, quiero pedirte algo. Quiero pedirte este Padre Nuestro de corazón. Quiero que ahora, en tu memoria, te acuerdes de la persona o de las personas que más daño te han hecho en la vida, y que en este momento, antes de darle el abrazo de la paz a tus hermanos, traigas a esa persona junto a tu corazón, y que en lo profundo de tu ser le digas: en el nombre del Señor, yo te perdono, y te deseo la paz. En el nombre del Señor te pido perdón, y deseo mi paz. Si esa persona merece la paz, la va a recibir, y le va a hacer mucho bien. Si esa persona no es capaz de abrirse a la paz, esa paz volverá a tu corazón. Pero no quiero que des la paz o recibas la paz a otras personas cuando no eres capaz de perdonarles y sentir esa paz primero en tu corazón. En ese momento de la paz, cuando iba a abrazar a la persona que estaba a mi lado, entre esa persona y yo se puso una luz muy grande, muy blanca. En ese momento sentí verdaderamente el abrazo del Señor. Él deseándome su paz, porque en ese momento había sido yo capaz de perdonar y de sacar de mi corazón algún dolor que tenía muy metido contra una persona. Eso es lo que Él quiere. Y de pronto vi que esa luz saltaba a algunas personas, no a todas, pero alcanzaba a muchas personas. Entre la persona y persona que se iba a abrazar, se ponía esa luz. Y entonces, Jesús nuestro Señor estaba dando su paz, al igual que nosotros estaba abrazándonos. Quería compartir ese momento de alegría, abrazándonos también. Llegó el momento de la comunión del sacerdote. Cuando el sacerdote comulgaba, dijo la Virgen: pidan por este sacerdote. Este es el momento de pedir por el sacerdote y los sacerdotes que están concelebrando la misa. Te voy a pedir que repitas estas palabras. Entonces me hizo repetir: Señor, purifícalo, santifícalo, protégelo, ayúdalo, ámalo, cuídalo, Señor. Qué importante es aquel momento de rezar por los sacerdotes. Y en el Señor, acuérdate de todos los sacerdotes del mundo, de todas las almas consagradas. Ese es el momento en que nosotros debemos pedir, porque ellos son los siervos de la Iglesia. Pero nosotros estamos juntos y estamos pídele y pídele y pídele al Padrecito. Mas somos incapaces de rezar por Él, de entender que es una persona sola, que necesita amor, que necesita cuidado, que necesita afecto, que necesita atención, que está dando su vida por cada uno de nosotros. Jesús quiere que amemos y pidamos por la gente que cuida del rebaño que le ha encomendado el Señor. Y algún día, cuando estemos al otro lado, comprenderemos la maravilla que el Señor ha hecho al darnos sacerdotes. Vino el momento de la comunión, y cuando salí el Señor dijo: momento, quiero que veas algo. Observa. Levanté la vista. Una de las señoras que no había podido confesarse la noche anterior y acababa de confesarse esa mañana, se acercaba al altar para recibir la comunión. Y en ese momento, en que el sacerdote ponía la hostia en la boca de ella, de pronto, una luz muy grande la atravesó. Salía por la espalda de ella una luz brillante que, poco a poco,
fue recorriendo los ojos, la cara, el pecho. La rodeaba entera la luz. Y entonces Jesús dijo: así es como yo me complazco en abrazar a un corazón que viene limpio a recibirme. ¿Se dan cuenta la maravilla? La maravilla que nos perdemos a veces por ir con nuestras pequeñas culpas y faltas a recibir al Señor, cuando tiene que ser una fiesta. Y muchas veces decimos: sí, pero no hay sacerdotes para confesarse a cada momento. Y la cuestión no es confesarse a cada momento. La cosa es tratar de no volver a caer. Así como nos esforzamos las señoras por ir a buscar a un peluquero cuando tenemos una fiesta, tenemos que esforzarnos también en ir a buscar a un sacerdote cuando necesitamos que saque todas esas cosas sucias de nosotros. Señora que estaba hincada y acababa también de comulgar. Y de pronto empecé a escuchar la voz de la señora, pero no hablaba. Era como que yo estaba escuchando sus pensamientos, lo que ella le decía a Jesús. Y más o menos la oración era de esta forma: Señor, acuérdate que estamos a fin de mes, y que tengo que pagar la renta, y que tengo que pagar la cuota del auto. Tengo que pagar las inscripciones de mis chicos, y ya no me alcanza el dinero. Por favor, haz algo. Señor, que deje de una vez mi marido de tomar tanto. Ya no puedo soportar más sus borracheras. Acuérdate de eso. Mira que mi hijo va a perder el año otra vez. Tiene sus exámenes esta semana. Señor, y ni sé qué va a pasar. Por favor, ayúdalo a que pase el curso. Y esta vecina que me tiene tan mal, por favor, que se mude de una vez de al lado de la casa. Ya no la soporto. Yo me quedé así como medio cortada. Y en eso el sacerdote dijo: oremos. Cuando paramos, dijo el Señor: ¿te has dado cuenta? Ni una sola vez me ha dicho que me ama. Ni una sola vez ha agradecido el don que yo le he hecho, de bajar mi divinidad hasta su humanidad para que se mezcle, para elevar la humanidad a divinidad, y tenga el privilegio de ser mía. Ni una sola vez me ha dicho gracias, Señor. Ha sido una letanía de pedidos. Yo he muerto por amor, y estoy resucitado por amor, y estoy esperando a cada uno de ustedes por amor, y permanezco en ustedes y con ustedes por amor. Necesito de ustedes. ¿Se dan cuenta ustedes que el Señor diga que es el mendigo del amor? Y cada vez que podemos nosotros decirle a Jesús: te amo, ustedes no saben cómo sonríe el corazón de Jesús. Y con qué amor y con qué entusiasmo dice: yo te amo mucho más, dijo el Señor. Luego vamos a tener muchas enseñanzas sobre los frutos de cada comunión. Luego, al terminar la misa, cuando el sacerdote iba a dar la bendición, habló nuevamente la Virgen y dijo: atenta, cuidado. Ustedes hacen un garabato frente de ustedes. Atiende bien y recibe bien cómo debe de ser esta bendición, porque puede ser la última bendición que recibas en la vida. Tú no sabes si saliendo de aquí vas a tener la oportunidad de que otro sacerdote te bendiga. Esas manos son consagradas y te están dando la bendición en el nombre de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, haz la señal de la cruz con respeto y como si fuera la última de tu vida. ¿Se dan cuenta, queridos? Todo lo que nos perdemos al no entender
y al no participar todos los días de la Santa Misa? Yo sé que todos no pueden, pero podríamos todos hacer un esfuerzo. Tal vez no se puede todos los días, pero ¿por qué no hacerlo 2 o 3 veces por semana? Si Él está esperando por todos allá, Jesús, después de terminar la misa, me pidió que me quedara un momento con Él, y dijo: no salgan a la carrera. Termina la misa y ustedes salen a la carrera. Y no es que yo me quede 5 o 10 minutos más después de la comunión con ustedes. Entonces le pregunto: Señor, ¿cuánto tiempo en realidad te quedas después de la comunión con nosotros? El Señor se ha debido reír de mi pregunta tonta y me dijo: todo el tiempo que tú quieras tenerme contigo. Si tú todo el día estás dedicándome unas palabras, yo todo el día voy a estar contigo. Yo siempre estoy con ustedes. Son ustedes los que me dejan a mí. Sales de la misa y se acabó el domingo. Y se acabó el Señor. Cumplieron con el día del Señor y se acabó. Si la misa es una fiesta en la que deseo que compartan su vida familiar conmigo, entonces continúa diciéndome el Señor: ustedes en sus casas tienen un lugar para todo. Tienen un cuarto para todo. Un cuarto para dormir, un cuarto para comer, un cuarto para la cocina, donde recibir a su gente, su sala, su escritorio. ¿Cuál es el lugar que han hecho para mí? Debe ser un lugar, no solamente donde tengan una imagen que se está empolvando todo el tiempo, sino un lugar donde 3 minutos al día la familia se reúna, o en la mañana, o al mediodía, o en la noche, para agradecerme por el día, para dar gracias a Dios, para pedir por ese día, para pedirle nuevas bendiciones. Todo tiene un lugar en su casa, menos yo. Cuando me quedé con Él, y en muchos otros días, cuando me fue dictando los libros el Señor, fue dándonos algunos consejos, algunas enseñanzas que hoy quisiera compartir con ustedes. Me decía el Señor, por ejemplo: la última cena fue el momento de mayor intimidad con los míos. En esta hora del amor, instauré la hora de la paz y del amor, la Eucaristía. Quise permanecer con ustedes hasta la consumación de los siglos, porque mi amor no podía soportar que quedaran huérfanos aquellos a quienes más amaba, más que a mi vida. Quiero salvar a mi criatura porque el momento de abrirles las puertas del cielo ha sido premiado con demasiado dolor. Recuerda que no ha existido una madre que haya alimentado al hijo con su carne. Yo he llegado a ese extremo de amor para comunicarles mis méritos. De verdad, nosotras las madres, con todo lo más que amamos a nuestros hijos, jamás nos hemos arrancado un pedazo de carne para darles de comer a nuestros hijos. Y Jesús nos da su carne, y Jesús nos da su sangre. Continuó diciéndome el Señor: la Santa Misa soy yo mismo, prolongando mi vida y mi sacrificio en la cruz entre ustedes. Sin los méritos de mi vida y de mi sangre, ¿qué tienen ante Dios Padre? La nada y el pecado. Pero nos decía también Jesús que nosotros deberíamos de exceder en virtud a los ángeles y arcángeles, porque dice el Señor: los ángeles y arcángeles beben una gota del manantial, pero ustedes, que tienen la gracia de recibirme, tienen todo un océano para beberlo. Ustedes deberían exceder en virtud a los ángeles. Ellos no tienen la dicha de recibirme como alimento. Ustedes sí. ¿Se dan cuenta? Entonces empezó a hablarme el Señor de los frutos que debe dar cada comunión en nosotros. Es que sucede que hay gente que recibe al Señor a diario, y que no cambia su vida, y que tiene muchas horas de oración, y que sí, que hacen muchas obras de todo,
pero su vida no se va transformando. Y una vida que no se va transformando no puede dar frutos para el Señor. Los méritos que recibimos en la Eucaristía deben dar fruto en nosotros, frutos de conversión y frutos para nuestros hermanos. Los laicos no tenemos ningún derecho de callarnos el envío. No tenemos ningún derecho de absorber todos estos conocimientos y no darlos a los demás. No podemos mirar que se esté desmoronando nuestra iglesia porque nosotros estamos cómodos en nuestras parroquias, en nuestras casas, recibiendo y recibiendo los mensajes de un lado, los mensajes del otro lado, y ahora las homilías del Padrecito, y ahora la comunión, y ahora la peregrinación, y ahora la confesión. ¿Qué? Mientras que en los pueblos y en otros lugares las sectas están comiendo a nuestros hermanos. Nosotros seguimos cómodos, sentados, disfrutando de todo lo que nos viene, porque no tenemos el valor de salir y de ir a una cárcel, de hablarle al más necesitado, decirle, no te desesperes, no pierdas la fe, hermano. Tú has nacido católico. La iglesia te necesita aquí, sufriente, porque este es tu dolor. Va a servir para redimir a otros, porque este es tu sacrificio. Esto que estás pasando ahora te va a ganar la vida eterna. No somos capaces de ir donde los enfermos terminales en los hospitales y darles la corona de la misericordia, para ayudarles en ese momento de la lucha, para librarlos de las trampas y de las tentaciones del demonio. Estamos muy cómodos. Perdónenme que les hable así. El momento que estamos viviendo, y todos lo saben, la hora que estamos viviendo, no admite más dilaciones de los laicos. Somos iglesia, sí, pero somos iglesia también para ir a ayudar a nuestros sacerdotes. Tenemos que ser la mano larga de los sacerdotes, que vayan donde ellos no pueden llegar. Yo sé que en esta parroquia hay mucha gente santa, y que hay gente muy comprometida con Dios, pero también, como en todas partes, hay gente que tiene miedo a comprometerse un poco más. Y cuando el Señor dice, busca primero el reino de Dios, y todo lo demás se te dará por añadidura. Es el todo, hermanos, es el todo. Nosotros verdaderamente no deberíamos pasar un solo día sin tratar de ganar un alma para el Señor, ya sea en el camión, ya sea en el mercado, ya sea en cualquier parte, en el trabajo, en la fábrica, donde estemos, y hablar de Él, y acercar a la gente a Él. Cuando Jesús preparó para sus apóstoles una comida como pescado y pan, ¿se acuerdan? En el lago del Tiberíades, Jesús les enseñó el amor y el servicio, la misión eclesial. Les pido por favor que tomen conciencia de la hora que estamos viviendo. Si la Virgen Santísima se está apareciendo en cada país, si el Señor en muchas imágenes está derramando sangre, y hay imágenes que están sangrando, si hay tantos signos de Dios, y hay gente a la que el Señor está utilizando así, miserables pecadores como nosotros, para ayudar a sus hermanos, no es porque el Señor esté muy contento. Si hay hostias que están sangrando, y hay milagros eucarísticos, no es porque el Señor esté muy contento. Una imagen de Cristo no se va a poner a llorar porque el Señor esté feliz. ¿Qué estamos haciendo para que el Señor deje de llorar? ¿Qué estamos haciendo para consolar el corazón de la Virgen y decirle, Madre, tu venida a la tierra en este tiempo no ha sido en vano? Estoy aquí para ayudarte. ¿Qué puedo hacer? Con las oraciones. Sí, con las oraciones. Habrá gente que no puede salir a evangelizar y nos ayudará a las misiones con sus oraciones. Pero casi nadie está excluido. Es un mandato que nos han hecho junto con el bautismo. Vayan y evangelicen.
vayan a hablar del amor de Dios. Por favor, ayúdennos a concientizar a la humanidad y no tengan miedo. Nosotros decimos que nos van a hacer talco la reputación, el honor, etcétera, etcétera. Pues no importa. Al Señor también se lo hicieron. No importa, porque el camino del Señor es duro. El camino del Señor está lleno de espinas. No está lleno de méritos, lleno de alabanzas y lleno de gloria. Ese es el camino del enemigo, el camino del mundo. El nuestro es un camino duro y difícil, bien peliagudo, pero estamos con el Señor. Estamos siguiendo su palabra, su mandato. Vayan y evangelicen. ¿Quién nos va a amordazar? Nadie puede amordazarnos. No podrían hacerlo, a menos que habláramos tonterías. ¿Y quién está con el Señor y ora al Señor y habla con Él? Nos va a hablar lo que Él quiere que hable. Les pido que cuando se reúnan en sus misas, en sus oraciones, nos encomienden y tengan la seguridad de que nosotros los vamos a llevar en el corazón y de que ya están en nuestras oraciones, porque con los padres siempre oramos por esas personas que nos han escuchado. Escucha, que el Señor te está llamando.